Hey, ¿qué pasó, amigos y hermanos? Un gusto volverlos a saludar. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante. Vamos a ver qué sucede. Vamos allá entonces. Vamos a seguir con la segunda parte, el segundo vídeo, explicando quién es el anticristo, quién es el falso profeta. Más que todo lo vamos a enfocar quién es el falso profeta y por qué toma la autoridad de la primera bestia. En el capítulo 13 de aquí de Apocalipsis, versículo 11, pues vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto ya lo explicamos, ya no volveré a explicar acá. Por eso, si usted es primera vez que ve este video, puedo recomendar que vaya al primer video para que pueda entender lo que aquí vamos a continuar explicando. Entonces, para eso lo vamos rápidamente al versículo 12 y dice: y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora la explicación o lo que ustedes se preguntarán: ¿por qué el falso profeta toma la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y que una herida mortal de muerte fue sanada? ¿Qué es lo que significa eso? Entonces, si vemos unos detalles muy importantes, no tenemos que dejar escapar esos detalles para poder entender. Podemos ver que el primera bestia no está muerto, pero sí nos enseña la escritura en ese pasaje que sí recibe unas heridas mortales de muerte, pero dice que la herida mortal fue sanada. Entonces hoy vamos a explicar muy a detalle lo que significa. Entonces, quiero empezar con esto. El anticristo es un hombre, no es una clase de ángel que viene corporalmente aquí, sino que es un hombre, así como nuestro Señor Jesucristo vino del cielo y se convirtió en hombre. Él quiere imitar, sabemos, ya les vengo diciendo, a Jesucristo, por eso se llama el anticristo. Y también Satanás, que está detrás de este anticristo, también quiere imitar al Padre, a nuestro Padre y el Padre de nuestro Jesucristo. Entonces, si recordamos rápidamente, allá cuando Jesús fue a ayunar los 40 días al desierto, vemos cómo se le aparece el diablo, la serpiente, y lo empieza a tocar y le dice que si me adorase, le dice: yo te haré todos los reinos de este mundo si postrado me adorases. Pero, ¿qué sucede con el anticristo? Este hombre, que es de griego, de origen israelita, que su pueblo también sería el pueblo de Israel, a este sí la oferta sí que le hace Satanás, sí la acepta, el que le da toda la autoridad, todos los reinos de esta tierra. El anticristo, este judío, sí acepta la oferta de Satanás y adora a Satanás. Quería traerles esto para que puedan entender, o sea, como una media introducción. Pero, ¿qué dice la profecía cuando vimos la primera bestia? Que este nomás gobierna por 42 meses, es decir, 2260 días o 42 meses que gobierna, que serían los primeros 3 años y medio. Después de los 3 años y medio, él recibe una herida mortal. ¿Por qué él recibe una herida mortal? Porque Pablo dice en Tesalonicenses, capítulo 2, dice que él se hace pasar como Dios, su corazón se enaltece, también en Ezequiel 28, como si fuera el corazón de Dios. Siendo hombre, él pone su trono sobre los mares y quiere irse hasta las nubes a poner su trono, o sea, es decir, quiere pasarse como Dios mismo y siendo hombre. Entonces Dios viene y le envía a unas personas guerreras que lo puedan matar, y lo que pasa es que lo hieren, y vamos a saber por qué. El mismo capítulo aquí en Apocalipsis 13, versículo 3, miren lo que dice:
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas. ¿Qué significa eso? Como les dijimos, vamos a entrar la primera bestia, segunda bestia, tercera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El imperio que habla desde el versículo 13, versículo 1 en adelante hasta el versículo 10, que es la primera bestia, que ya se los expliqué en otro video. Y esta es la segunda bestia que les estoy explicando ahorita. Y hay una tercera bestia que representa el dragón. Ahora vamos a hablar del dragón para poder entender lo que dice el versículo 13:3. Dice, son 7 cabezas. ¿Qué significa esto? Que el imperio de Satanás, esas 7 cabezas significa que se iban a levantar 7 imperios sobre la tierra. Por eso que lo expliqué en el otro video de la primera bestia. Entonces lo vuelvo a explicar para que puedan entender. Se levantarían 7 imperios que dominaría Satanás. Entonces esta es una de las 7 cabezas que recibe la herida de muerte, como dice Apocalipsis. Entonces la primera cabeza sería el primer imperio. El segundo cabeza sería el segundo imperio, y así vamos hasta llegar a la sexto imperio, sería la sexta cabeza. Y llegamos al séptimo imperio, que es el imperio del anticristo, que sería la séptima cabeza. Entonces el versículo dice, una de sus cabezas, es decir, la séptima cabeza del dragón, de la bestia, es herida, que representa al imperio del anticristo. Recibe una herida de muerte, pero su herida fue sanada. Entonces para poder entender quién es cómo recibe la herida y a dónde la recibe, tenemos que irnos al libro de Zacarías capítulo 11 en adelante, versículo 6 parece. Vamos allá. Zacarías capítulo 11 versículo 16, vamos a leer aquí hablando el Señor sobre la profecía de los pastores buenos y los pastores malos, pero aquí también entra el anticristo. Recuérdense que él viene como que si fuera un cordero, un pastor bueno que pastoreará a Israel, pero sabemos que es un pastor malo, y los pastores malos tienen una sentencia de parte de Dios, los que oprimen a su pueblo Israel y los que matan más de la cuenta de lo que les es permitido. Vamos a leer aquí en Zacarías capítulo 11 versículo 16, dice así: porque aquí que yo levanto en la tierra un pastor, o sea, ¿quién lo levanta? El Señor, que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. El versículo 17, ay del pastor inútil que abandona el ganado y hiere a la espada su brazo. Oiga la sentencia que viene: hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Ahí vemos cómo este anticristo es levantado por parte de Dios, y empieza a devorarse a sus propias ovejas, es decir, al pueblo de Israel, que él viene como un Mesías supuestamente en salvación del pueblo de Israel, pero a los 3 años y medio, pasando los 42 meses, él representa todo lo contrario, cumpliéndose lo que dice el versículo 11 de Apocalipsis 13, primero que viene como un cordero, como cuernos de un cordero, pero al final se desmascara y viene como el dragón, como realmente es. Entonces vamos a ir leyendo Apocalipsis 13, versículo 12, para que podamos entender lo que viene. Toda la actualidad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya vimos que cómo es herido el anticristo en su ojo y en su brazo, y es una herida de muerte. Y allí ejerce toda la autoridad el falso profeta, porque sabemos que cuando el anticristo está herido, nadie puede ejercer. Si está en una presidencia o está en cualquier puesto, no puede ejercer estando herido de una herida de muerte. Por tanto, viene alguien más y toma la autoridad de esa persona. Y vemos cómo el falso profeta toma la autoridad cuando el anticristo es herido. Le dice el versículo
13, también hace grandes señales, hablando del falso profeta, también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Para qué hace descender fuego el falso profeta? Para engañar a los hombres, para que vean que cuando muere cuando es herida la primera bestia que gobierna por 42 meses, vean los moradores de la tierra y no puedan rebelarse ni decir nada más, sino que todavía la autoridad la tienen estos dos cuernos, en que el otro ya está herido de muerte. Seguimos con el versículo para poder seguir entendiendo, y pues ustedes pueden entender lo que les voy a decir más adelante. Y dice: también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo y en la tierra de los hombres. Y el 14, y engaña a los moradores de la tierra, es lo que estaba diciendo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, la bestia aún no está muerta, sino que está herida. En hacer presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, hermanos, ya comprendimos que el anticristo sufre un atentado y es herido en su brazo y en su ojo, y está como una herida de muerte, casi está muriendo en ese tiempo. Y podemos ver, hermanos, cómo el falso profeta toma la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, cuando ella tiene una herida de muerte y está agonizando con esas heridas que sufrió. Por tanto, sabemos que el anticristo va a reinar la primera bestia 42 meses, el anticristo hombre. Cuando recibe esa herida de muerte, se levanta el falso profeta y toma la autoridad y hace grandes señales, a modo que engaña a los moradores de la tierra. Sabemos que pasando los 42 meses, 3 años y medio, como Pablo los dice allá en el, no sé si es en Tesalonicenses, que dice que el anticristo, este inicuo, se sentará allá en el templo de Dios, pasándose por Dios. Y Ezequiel capítulo 28 nos dice cómo su corazón se enaltece hasta las nubes, quiere poner su trono, y por eso Dios le tira una sentencia al anticristo. Podemos ver cómo él se sienta en el templo de Dios, pasar por Dios. Allí los ojos de los israelitas es abierto, lo que el anticristo hace, y ellos pueden ver que han sido engañados por este que parecía un cordero, pero adentro de él es un dragón disfrazado de cordero. Entonces se dan cuenta y empieza la persecución para Israel, y él empieza a perseguir a Israel, y cumpliéndose lo que dice Zacarías capítulo 11 versículos 16 y 17, y cumpliéndose lo que dice también Pablo, que se sentaría ahí. Dios toma una decisión y manda hombres corpulentos a que lo puedan matar, porque él no es Dios, sino que es un hombre. Pero aquí está donde se levanta el falso profeta y hace esas señales mentirosas. Sabemos que las señales mentirosas no son verdaderas, sino que son como una ilusión, como hacen esos magos, que hacen una ilusión, pero esa magia que se supone que es verdadera no es verdadera, sino que es un truco que ellos hacen, pero nosotros vemos que realmente es algo real y somos engañados. Entonces lo mismo hace ese falso profeta. Son señales que se le permiten hacer para poder engañar a aquellos que no reconocieron la verdad, sino que ellos creen por este espíritu mentiroso que Dios les manda por no creer en la verdad. Entonces vemos, hermano, cómo el anticristo muere. El anticristo al final muere, y el anticristo ya no sigue reinando, sino que el falso profeta manda a los moradores de la tierra que le hagan una imagen, porque dice en presencia de ella. O sea, cuando el falso profeta manda hacer la imagen, el anticristo aún está vivo, pero cuando él muere, ya la imagen
del anticristo ya está hecha, pero aún no tiene vida. No sé si me entendieron, no quiero enredarlo, sino que el anticristo hombre recibe una herida de muerte y muere, según Ezequiel 28, vamos a ir allá. Pero el falso profeta manda a los moradores de la tierra, es decir, a los científicos de toda la tierra, a que hagan una clonación. No es como algunos pueden entender o están entendiendo, que el anticristo manda a hacer imágenes de la primera bestia a todo el mundo, y después el anticristo sopla y reviven todas las imágenes y empiezan a hablar. No, en ninguna manera, no es así. No es como los católicos. Espero que no se ofendan si algunos, mira, aquí mandan a hacen las imágenes que supuestamente dicen que es Dios, es Jesús. Sabemos que eso no es así, pero el falso profeta lo que manda a hacer aquí es una imagen, es decir, a clonar el cuerpo del anticristo, porque este anticristo al final muere, pero clona el cuerpo del anticristo, una imagen. Ustedes saben qué es una imagen. Por ejemplo, les voy a dar una para que puedan entender. Dice que nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Allá Felipe le dice: ¿cuánto tiempo he estado aquí y no me has conocido? Porque dice que el Padre está dentro de mí. Entonces, hermanos, sabemos que una imagen, por cierto, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, habla que Dios nos hizo a nosotros los humanos a su imagen y semejanza, o sea, igual como Dios es. Entonces la imagen es algo parecido, igualito a lo original. Es decir, entonces aquí vemos en el versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra. O sea, así los engaña. ¿Por qué les engaña? Porque les hace parecer que el anticristo es inmortal y que él, imitando también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el anticristo no puede morir según los moradores de la tierra, pero sabemos que es un engaño que lo encubre bien el falso profeta y los que están allegados a ellos. Y dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. O sea, que Dios le permite hacer esto, hacer en presencia de la bestia. Todavía estaba viva la bestia hombre, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, lo que le estoy explicando, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora bien, ¿por qué vivió? No, hermano. Entonces el anticristo recibe una herida y ahí dice que vivió. Pero ya vamos a ver por qué. Se engañó a los moradores de la tierra. O sea, también que usted no lo engañe y que no esté interpretando mal este versículo. Vamos allá para poder descubrir esto. Tenemos que irnos a Ezequiel capítulo 28 para poder entender lo que va a pasar al anticristo. Ahora bien, este pasaje de Ezequiel 28 fue escrito para el rey de Tiro y fue escrito también para el príncipe de Tiro, que representa a Satanás y representa al anticristo. Es decir, que Satanás estaba detrás del rey de Tiro y el espíritu del anticristo estaba detrás del príncipe de Tiro. Entonces lo que a ellos les pasó es similar a lo que le va a pasar al anticristo, lo que va a pasar en estos días. Es decir, esto fue escrito y pasó en el tiempo pasado. Pero los que entendemos las profecías sabemos que esto tiene doble cumplimiento. Entonces ya lo he escuchado, pero a veces en diferentes tiempos, a veces cambia una diferente manera, pero viene a veces entendiéndose que significa que es el mismo que le pasó a uno le va a pasar al otro, a veces en diferentes etapas, pero aquí nos refleja para poder entender bien las profecías. Por ejemplo, lo que le pasó a un hijo de Jacob llamado José, todo lo que le pasó viene en referencia también a nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el sueño que tuvo José, de los que se le inclinaba los trigos y las estrellas y el sol, las estrellas se le inclinan a él, la luna y el sol, sabemos lo mismo que está escrito en el capítulo 12 de Apocalipsis, al comienzo del versículo en adelante, que José, perdón si dije Josué, es José, significa también que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar casi lo mismo con el pueblo de Israel. Si vemos, comparamos cada cosa, vemos que es una persona, José es una persona diferente a
la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que iba a pasar, lo que ellos pasaron, viene siendo casi similar para que podamos entender las profecías. Entonces el anticristo también, si vemos la reverencia y escudriñamos con lupa, o escudriñamos atentamente, podemos darnos cuenta que aquí está hablando del anticristo, está hablando de la serpiente, que es Satanás, que estaba en el país de Tiro y estaba detrás del rey de Tiro y el príncipe de Tiro. Entonces, ¿qué dice el versículo 28:6? Dice así, Ezequiel 28:6 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Él está hablando al príncipe, es decir, al anticristo. Por cuanto pusiste tu corazón, escuche lo que dice Pablo allá, que se enalteció y se sentó en el templo como si fuera Dios mismo. Dice: por tanto pusiste tu corazón como el corazón de Dios, lo que les decía al principio. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Como dijimos que el anticristo va a ser un judío, como vimos allá en Zacarías capítulo 11 versículo 16 al 17, iba a ser como un pastor que pastoreará a Israel por 42 meses y va a ser engañado. Vemos aquí que es un hombre y no un Dios. Pero él eleva su corazón, como lo dice Pablo, que se sentará en el templo como si fuera Dios. Entonces él trae extranjeros, es decir, gente no judía, va a hacer un atentado. Y sabemos que allí dice con espadas, sabemos que ya no se manejan las espadas, sino que tiene que ser un arma, un francotirador o algo parecido, pero va a ser un arma que lo herirá en su ojo y en su brazo. Recibirá 2 impactos, podemos decir, de bala en su cuerpo, mandado por el Señor. Por tanto se elevó y dijo que era Dios. Y dice el 7: por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, es decir, no israelitas, los fuertes de las naciones, o sea, los más ágiles, comandos especiales, que desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Es decir, como dice en otra parte, que el anticristo será más sabio aún 10 veces más que el profeta Daniel. Y sigue diciendo: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Aquí está hablando sobre el príncipe de Tiro, lo que iba a pasar, pero también está hablando del anticristo, del que va a salir en estos días. Hablarás delante del que te mate. Escucha lo que va a decir. Hablarás delante de lo que te mate, diciendo: yo soy Dios. Escucha lo que hace este anticristo. Tú, hombre, eres, le va a decir el Señor, y no Dios, en la mano de tu matador. Y dice: de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Vemos ahí cómo él recibe la herida de muerte, sabiendo que el anticristo es un griego, pero de origen judío. Por tanto es de la tierra de Israel, gobernando a Israel como el Mesías, sabiendo que es disfrazado como un cordero, pero al final es un dragón, que Satanás está detrás de este anticristo. Sabemos que el dragón le da todo el poder a la bestia, por tanto él se humilla al diablo y lo adora. Vemos como él muere, no queda vivo. Pero ¿por qué dice allá? Porque dice que vivió, sufrió la herida y vivió, pero aquí dice que muere. Pero eso lo vamos a ver en la tercera parte sobre el falso profeta y el anticristo, que sería la segunda bestia. Ya vimos, hermanos, y les queda muy claro. No sé si
no me entienden o alguna duda, deje siempre su comentario abajo acá, que yo le estaré leyendo y a ver si puedo explicarle un poco mejor en el segundo video. También les invito a que se suscriban a YouTube, como El Tiempo No Será Más, Apocalipsis capítulo 10 versículos 6 y 7, y aquí en mi página El Tiempo No Será Más en Facebook. Y si alguno de ustedes no ha recibido entonces a Jesucristo, le invito a que venga y confiese, que crea primero en su corazón y después confiese con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y que solo en Él hay vida y es el camino que nos lleva hacia el Padre, y Él, solamente en Él hay salvación, y es el único que intercede por nosotros, aquellos que cometemos pecados. Solo Él los puede lavar con su sangre, porque solamente así podemos vencer al mal que está en el mundo. Bendiciones a todos, Dios les bendiga.